Bueno, vamos a aprovechar, hermanas, para darles una conferencia que creo que puede resultar adecuada para este tiempo que estamos viviendo, eh, porque nos inserta dentro de algo que es el espíritu propio de nuestra congregación en este año que estamos preparándonos de alguna manera para esta peregrinación a los lugares monfortianos, que probablemente la mayoría de nosotros, si no todos, depende cómo siga la situación en el mundo en los próximos meses, tengamos que hacerla como una peregrinación espiritual, ¿no? Y como se trata de una peregrinación, nada mejor que reflexionar sobre el sentido justamente que tiene la peregrinación en el mundo cristiano, ¿no? Y para esto quiero servirme de la más magnífica de todas las peregrinaciones que ha conocido la historia, que es la peregrinación de Santiago de Compostela, ¿no? Por eso voy a tratar de darles ahora una especie de síntesis de una conferencia que di hace muchos años atrás y la he repetido en distintas oportunidades sobre el Camino de Santiago, en el cual no solamente trataré de describir las etapas principales de este camino, sino sobre todo aprovechando para tocar algunos temas de lo que ha sido la cultura de la peregrinación cristiana, de la peregrinación santiaguista en particular, ¿no? Y vamos a ir directamente entonces a, este, a esta presentación. Como pueden ustedes ver, he titulado esta peregrinación, esta presentación, Sendero de Fe y Cultura de la Cristiandad, porque creo que verdaderamente eso es Santiago de Compostela, ¿no? Estamos hablando de peregrinación, de peregrinar. El peregrinar es un fenómeno tan antiguo como el hombre. El primer peregrino en la historia fue Adán. Adán es peregrino porque es alguien que está in vía, en camino hacia algo que es una meta superior a él, el cielo, ¿no? Aunque el peregrino más famoso de toda la historia haya sido después Abraham, que peregrinó de su tierra hacia donde Dios lo llamaba, sin embargo, como digo, el peregrinar es propio de todo ser humano. De ahí entonces quizá que el fenómeno de la peregrinación sea universal y tan antiguo como es el hombre. De hecho, conocemos lugares de peregrinación en el mundo pagano, como Eleusis y Delfos para los griegos, Mathura para los hindúes, la Meca para los musulmanes hasta el día de hoy. Y en el mundo cristiano las grandes peregrinaciones universales, que fue principalmente Tierra Santa, indudablemente, por los lugares de nuestro Señor, Roma por las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, y Santiago en Galicia por la tumba del apóstol Santiago, ¿no? Vemos aquí en esta representación la talla más antigua que se conoce del apóstol Santiago representado como peregrino, ¿no? La iconografía del Santiago Peregrino es antiquísima, amplísima, y hay cientos de ejemplares, ¿no? Todas suelen tener algunos denominadores comunes, ¿no? Para presentarnos a Santiago, que además tiene otras formas de ser representado, como el ser representado como Matamoros, como simplemente como apóstol, ¿no? Dentro del colegio apostólico, pero sobre todo esta iconografía que ha tenido un éxito muy grande en la, sobre todo, cultura hispánica, ¿no? Que es el Santiago como peregrino, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos, una obra anónima de la época barroca, procedente de la Catedral de Tudela, ¿no? Madera policromada. Vemos ya aquí algunos de los elementos propios, ¿no? Del Santiago, el báculo, eh, el, la calabaza donde se llevaba el agua, el manto de peregrino, el sombrero de peregrino, etc. Aquí tenemos otros semejantes, ¿no? En particular, esta obra románica del Museo de la Catedral de Santiago nos presenta un Santiago peregrino, tiene el bastón de peregrino, pero sedente, está sentado, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos del siglo XIV, del siglo XV, eh,
Nuevamente este es un Santiago sedente, un peregrino, nuevamente falta parte del bastón que se ha roto, ¿no? Pero general, como ven, en todas están los elementos fundamentales que lo caracterizan a este tipo de iconografía, ¿no? Aquí tenemos un Santiago peregrino del monasterio de San Jerónimo, está más marcado incluso algunos de los rasgos. Aquí se ve también el morral de peregrino, donde una pequeña mochila de la época, y este Santiago peregrino muy hermoso, románico, de la Catedral de San Isidoro de León, ¿no? Donde vuelven a observarse los rasgos principales, ¿no? Bien, nosotros hablamos de peregrinar y de peregrinos, ¿no? Sin embargo, el nombre peregrino es más bien un nombre asociado al peregrino que va a Santiago de Compostela. Los otros recibían otros nombres. Los que iban a Roma se llamaban romeros, los peregrinos que iban a Tierra Santa, palmeros, por las palmas, ya que una de las ceremonias a las que buscaban asistir era la procesión de ramos, y después se traían como recuerdo justamente esos ramos o palmas, las palmas, y de ahí entonces el nombre que recibían, ¿no? En cambio, justamente a Santiago se los llamaba peregrinos, peregrinos a secas, ¿no? También se los llamaba jacobeos, por Jacobo, Santiago, jacopetas, que justamente los que van en dirección a la tumba de Santiago, eso es el jacopeta, ¿no? Y luego santiaguistas, simplemente. Vemos aquí uno de los ejemplos más hermosos en los bajorrelieves del Camino de Santiago, que es el Santiago, Jesucristo peregrino del monasterio de Silos. Es el episodio de los discípulos de Emaús, donde justamente Jesús se les aparece en medio del camino en traje de peregrino. Y aquí esa expresión que tiene San Lucas la han traducido como peregrinos santiaguistas, por eso le han puesto nuevamente el morral, parte del báculo que se ve y los elementos propios del peregrino a Santiago, ¿no? El motivo de la peregrinación de Santiago es justamente un sepulcro, ¿no? En realidad todas estas peregrinaciones que mencioné antes, cristianas, son a sepulcro. El sepulcro de Cristo, los sepulcros de San Pedro y San Pablo. Aquí es el sepulcro de Santiago, ¿no? La peregrinación se remonta históricamente, el comienzo de esta peregrinación al siglo IX, ¿no? Nosotros sabemos por la tradición que Santiago el Mayor, hermano del apóstol San Juan y primo del Señor, fue el primer apóstol misionero que llegó a tierras que actualmente corresponden a España, ¿no? Y la tradición que nos habla de esta primera misión cristiana se remonta al siglo VI, ¿no? Justamente en esta estadía de Santiago en tierras españolas, se le habría aparecido la Virgen en Zaragoza, la Virgen del Pilar, sobre un pilar, ¿no? A raíz justamente de las dificultades que encontraba el apóstol y que lo habían desanimado, ¿no? En su poco fruto, y bueno, la Virgen se habría aparecido para confortarlo. Sería la única aparición de la Virgen en vida de ella, porque recordemos que Santiago volverá después a Jerusalén, morirá mártir, allá será el primero en salir, ¿no? El primero en volver, el primero en morir mártir. La Virgen lo sobrevivirá, por lo tanto, la aparición de la Virgen del Pilar es una aparición de la Virgen Santísima a su sobrino, Santiago, estando ella todavía en vida, ¿no? Muere en Jerusalén, es decapitado, allí todavía uno puede peregrinar a la Basílica de la Decapitación de Santiago, que está en manos de los armenios, ¿no? Y la historia cuenta que 7 varones que lo acompañaron a Jerusalén como primicias de la conversión de las tierras de lo que actualmente es España y Portugal, volvieron a traer su cuerpo a Hispania, ¿no? Y después de un azaroso viaje, la barca que atracó en lo que hoy es Galicia, sus discípulos lo entierran allí muy cerca
de donde la providencia los había traído de regreso. En el siglo IX, este sepulcro de Santiago es redescubierto de modo milagroso. Uno de los más antiguos testimonios de esto es una carta de San Fagildo del año 1077, y a raíz de esto comienzan las peregrinaciones. Aquí tenemos nosotros una imagen de la traslación del cuerpo de Santiago, que es conocida como una miniatura del maestro de Astorga. Astorga es la localidad donde está esta obra. Bien, vamos a ver ahora entonces los periodos de la peregrinación de Santiago, ¿no? El comienzo de esta peregrinación coincide, como mencioné hace poco, con el descubrimiento de la tumba, ¿no? Que genera primero un culto regional y local muy concreto, y luego se va abriendo cauce a lo largo de toda Europa, ¿no? Corresponde a lo que vendrían a ser los siglos X y XI, el nacimiento, el siglo XII, la extensión de este culto al apóstol Santiago, ¿no? Al principio el flujo extranjero era casi solamente de franceses, ¿no? Para incorporarse después alemanes, holandeses, ingleses, italianos, y después muchos más todavía. El primer peregrino extranjero reconocido documentalmente es un obispo que se llamaba Gotescalco, obispo de Puy, que realiza la peregrinación en torno al año 950. El Códice Calistino, al que vamos a hacer referencia varias veces y que es un pequeño vademecum para los peregrinos, escrito en torno al 1140, relata la multitud de países y lenguas que rezan ante el apóstol, lo que ya indica que en el siglo XII, época en que se escribe esta obra, estaba perfectamente consolidado el periodo de extensión. El periodo de esplendor, en cambio, corresponde a los siglos XIII, XIV y XV, ¿no? En esta época ya la procedencia de los peregrinos es claramente de todo el mundo conocido y de variada extracción social, ¿no? Después viene un periodo de decadencia, que es sobre todo con el humanismo, porque por obra justamente de los humanistas y luego de los reformadores, que van a bregar en contra de esta peregrinación. Erasmo, por ejemplo, Erasmo muere en 1536, expresa claramente en sus escritos su escepticismo y su actitud crítica ante las peregrinaciones. Él trata allí, en esas obras escritas, de convencer de la inutilidad de las manifestaciones costosas y ostentosas, provocando más bien el interiorismo y el abandono tranquilo, ¿no? Siempre con este tipo de dialécticas lo que se hace es tratar, digamos, de alejar de lo que se está atacando, en este caso justamente la peregrinación, ¿no? Él fustiga la creencia que considera supersticiosa en las reliquias en general, predica la salvación del alma solamente por las buenas obras y explícitamente dice no por los viajes, a menos que estén basados en el amor y la buena fe. Y esta crítica se extiende también a la veneración de los santos y a las indulgencias, ¿no? En el siglo XVI, los reformadores rechazan todas las peregrinaciones, ¿no? Y empiezan ahí ataques furibundos, particularmente de Lutero, ¿no? En consecuencia, los países reformadores del norte de Europa, que eran los de mayor volumen de extranjeros en esta peregrinación a Santiago, dejan de acudir, o por lo menos disminuyen notablemente. También influyeron otros factores, como la Guerra de los 100 Años y otras guerras centroeuropeas, luego la Revolución Francesa, la inseguridad religiosa que se va a vivir después de la Revolución Francesa, y otros factores más, ¿no? Lutero cita en sus obras 275 veces a Santiago y su peregrinación, siempre descalificándolo. Desde 1518 hasta 1545 emplea incluso todas las fuerzas de su dialéctica para denostar y desaconsejar la práctica de la peregrinación en general
y la de Santiago en particular. Por ejemplo, para que tengan en cuenta algunos textos, ¿no?, de este reformador, Lutero dice, por ejemplo, el que sirve a Dios hace una promesa a Dios, pero quien promete algo a Santiago hace un voto de idolatría y reniega de Dios. En otro lugar, ¿de qué manera ha llegado a Compostela? Hay quien dice que está enterrado en Tolosa de Francia. Dejadlo reposar, no vayáis allí, porque igual lo que está enterrado allí es un perro muerto o un caballo. No hay que ir a Santiago, sino a Cristo, ¿no? No hay que ser, no deja de ser emblemático que la primera ruptura de la cristiandad, que es la reforma luterana, haya visto la importancia para sus fines de atacar la tumba más unificadora de la cultura y de la fe católica después de Roma, que es esta de Santiago, ¿no? Porque de hecho es así, el camino es el camino de Santiago, el camino a secas, como se lo ha conocido durante tanto tiempo, ha sido uno de los ejes unificadores de Europa. De hecho, ha sido llamado con muchísima justeza la calle mayor de Europa, como la gran avenida por la que han transitado no solo los hombres, sino también las ideas, las creencias, creando así y consolidando el espíritu europeo. Allí han peregrinado reyes, como los reyes católicos, Alfonso el Sabio, o plebeyos, pecadores, penitentes, santos como San Francisco de Asís, militares como el Cid, campesinos. En definitiva, toda Europa y más allá, porque también han venido aquí peregrinos de Asia, peregrinos de África, ¿no? Y los peregrinos traían sus aportes propios desde Francia, Inglaterra, Rusia, Polonia, los países escandinavos, Italia, Grecia, Alemania. Y así se creó una especie de koiné. La koiné es esa lengua común, ¿no? Así llamamos al griego koiné, que se hablaba en los tiempos de Cristo, pero también en esta época se fue creando una koiné de oración, una lengua franca, que realmente era un cocoliche, una mezcla, pero en la cual se podían comunicar todos y que fue en la cual se compusieron cantos, leyendas populares. Se robusteció la fe y todo esto volvió luego a sus propios países, pero unificado, es decir, aquello que se fue formando en el Camino de Santiago, después volvía con los peregrinos y allí se afianzaba, ¿no? En el Camino de Santiago todos se conocieron, se intercambiaron dones, se ayudaron. Y tomaron conciencia, esto es lo más importante, de que desde Oslo y Kiev hasta Oporto y Granada, Europa tenía la misma fe, la misma esperanza y la misma caridad. Por eso el camino de Santiago, es constructor de la cristiandad que comenzó siendo Europa y la fe, como será el título de esa obra tan hermosa de Hilaire Belloc. Europa y la fe. Europa fue desde el principio, cuando comenzó a ser Europa, Europa y la fe. Una Europa creyente en Cristo, ¿no? Por eso, después de la obra de San Benito en el siglo VI, fue sinceramente el camino de Santiago el constructor de la Europa cristiana. Aquí tenemos el portal de los peregrinos del Hospital del Rey de Burgos, del Hospital del Rey en Burgos, en el cual podemos señalar algunos de los signos propios de los peregrinos, ¿no? La venera o concha del peregrino, que significa, es el símbolo del peregrino santiaguista, y que cada vez que iban se traían una, ya que Santiago está muy cerca del mar, y eso se lo cosían en la capa, y tantas tenían cuantas peregrinaciones habían hecho en la vida. Hasta hoy en día se abren tumbas en algunos lugares remotos de Europa de muertos de la época medieval, y al sacarlos se encuentra que sobre el cadáver de esta persona se han dejado varias veneras, que significa que esa persona fue tantas veces a Santiago de Compostela, ¿no? Luego el capote o abrigo con esclavina para la nieve y el frío, un sombrero de ala ancha para protegerse del sol y de la lluvia, el bordón de peregrino robusto, porque era para
apoyarse cuando uno estaba cansado, para defenderse de algunos animales y también de algunos hombres, ¿no? El zurrón o escarcela, una pequeña despensa donde se llevaban las cosas, la calabaza, para llevar el agua, un calzado robusto cuando se podía, los más pobres quizás no tenían, pero el camino era duro, ¿no? Y esto así más o menos se veían a los peregrinos en aquel tiempo. El peregrino, como dije antes, el peregrino santiaguista, llegó a ser el peregrino por excelencia, por eso la palabra peregrino, que hoy usamos un poco más ampliamente, designaba principalmente al que iba a Santiago, ¿no? Dante, en su obra La Vita Nuova, dice así: solo se puede entender por peregrino aquel que va o viene de la tumba del apóstol, ¿no? El peregrino es el extranjero, el que está de paso, ¿no? Como le dicen justamente los discípulos de Maús, que vimos antes esculpidos en el monasterio de Silos, como le dicen a Jesucristo cuando se les aparece camino a Emaús, tú solus peregrinus es in Jerusalem, tú eres el único peregrino de Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días, ¿no? En esa obra, Las Partidas de Alfonso X el Sabio, se recoge esta idea, dice así: peregrino tanto quiere decir como hombre extraño, o sea, hombre que se aleja, ¿no? Eso es uno que se extraña, ¿no? El que va andando a otros lugares de lengua y de extraña tierra, ¿no? Este rey, Alfonso el Sabio, había pintado con mano maestra la imagen del auténtico Romero medieval y su ascesis peregrinante. Él dice que el peregrino es el que, por servir a Dios e honrar los santos, extrañanse de sus lugares, de sus mujeres, de sus casas, de todo lo que han, van por tierras ajenas, lacerando los cuerpos, despendiendo los saberes, buscando los santos, con intención de servir a Dios, ganar perdón de sus pecados e paraíso, ganar el cielo. Precisamente este mismo rey, Alfonso, estableció una legislación protectora de estos peregrinos, que sería uno de los primeros núcleos de protección del derecho comunitario. El Camino de Santiago iba así construyendo leyes válidas para todo el mundo civilizado. Hemos visto en varios de las imágenes que ya mostré, la venera o concha del peregrino. Por ejemplo, vemos una ahí en una lápida, como también los otros elementos, ¿no? El báculo y la calabaza del agua, ¿no? Pero la venera o concha de Vieira, que fue el símbolo de la peregrinación a Santiago, ¿no? Y se las encuentra por eso esculpidas en tumbas a lo largo de toda Europa, signo de que los que allí descansan fueron peregrinos en algún momento a este santuario, ¿no? Como ya dije, se hacían enterrar con tantas cuantas eran las peregrinaciones que habían podido realizar a lo largo de su vida. Los motivos de la peregrinación eran realmente muy variados, ¿no? Había algunos que lo hacían por piedad y que se acercaban a la tumba del santo, como hoy en día muchos a otros santuarios, para venerar las reliquias. Otros para pedir alguna curación o milagro, o para agradecer el haberlos ya recibido. Había peregrinaciones políticas, nacionales, guerreras. Muchos gobernantes, por ejemplo, de la antigüedad ponían sus empresas bajo la protección de ciertos santos. También lo hacían algunos obispos. Por ejemplo, Sigifredo, obispo de Maguncia, lo hizo en 1071, fue peregrinar para poner la empresa que tenía que llevar a cabo bajo la protección del apóstol. Matilde, la viuda de Enrique IV de Alemania, lo hizo en 1125. Luis VII, rey de Francia, en 1137. Sancho II de Portugal en 1244. Santa Isabel en 1135. El Cid Campeador se supone que ha ido según una tradición en algún momento, ¿no? Algunos otros iban por afán de aventura, de conocer nuevos lugares. También había quienes iban a expiar sus faltas, particularmente cuando éstas eran graves, ¿no? El Códice Calistino recoge este testimonio. Dice: el peregrino, alejándose de su domicilio, es enviado a la peregrinación por un sacerdote en pena de sus pecados, como quien va a su destierro, ¿no?
También había quienes iban en peregrinación vicaria, es decir, por mandato de otro, a veces porque así lo habían dejado en testamento, algunos que habían hecho la promesa de ir, pero si ellos morían antes de poder realizarla, alguno de sus deudos lo haría. Eh, Algunos testamentos preveían entonces que justamente el heredero, para poder recibir la herencia, primero tuviera que cumplir aquello que su padre o su testador no había podido realizar, ¿no? También hubo pueblos enteros que mandaron a algún grupo para que solicitara alguna gracia al santo, la curación de alguna peste, el terminar algunos momentos de grandes penurias, o para agradecer alguna gracia comunitariamente recibida, ¿no? También hubo falsos peregrinos, vagabundos, haraganes, pícaros, ¿no? Que se fingían peregrinos para obtener beneficios que daban los lugares donde se recibían los peregrinos o para, a veces, para robarles a estos, ¿no? Pero también hay otro motivo. Cada vez hay más conciencia del valor unificador de Santiago para la cristiandad. Por eso Alfonso II lo proclamó patrón y señor de toda España. Ordoño III en el 954, con más audacia o quizá con una visión de la cristiandad, incluso llegó a llamarlo patrón nuestro y de todo el mundo. Hemos mencionado varias veces el Códice Calistino, ¿no? Que es una fuente medieval extraordinaria para conocer realmente lo que fue el camino y su espiritualidad, ¿no? E incluso hasta sus cuestiones materiales, ¿no? Porque el Camino de Santiago también creó su propia literatura, que consistió en trovas populares, romances históricos, historias de milagros y guías. Justamente el Códice Calistino es una guía de peregrinos para ayudarlos en ese difícil camino. No fue la única, pero el más famoso es este códice, ¿no? El Códice Calistino, o también llamado Liber Sancti Jacobi, libro de San Jacobo, de Santiago, fue realizado bajo el papado de Calixto II, de ahí el nombre, Códice Calistino, ¿no? O es decir, entre el 1119 y 1124. Tiene 5 libros. El primero contiene todo lo relacionado con el culto de Santiago en su catedral, un leccionario, homiliario, un antifonario, breviario y un misal para las dos grandes solemnidades jacobeas, el 30 de diciembre y el 25 de julio. El segundo libro refiere 22 milagros realizados por el santo con sus devotos. El tercero cuenta la traslación del cuerpo de Santiago, algunas celebraciones litúrgicas, otros asuntos menores. El cuarto libro relata la fantasiosa historia de un obispo que se llamaba Turpini, que tuvo mucho que ver con el Camino de Santiago. Y el libro quinto es la descripción de la ruta de peregrinación, propiamente lo que vendría a corresponder a la guía, ¿no? Del camino francés, que enseguida explicaré, es el más famoso de los caminos que surcan el norte español, ¿no? Con indicaciones topográficas y ambientales muy precisas, ¿no? Tiene este mismo una segunda parte con una pequeña guía de la ciudad de Santiago y sobre todo de la catedral. Bueno, aquí tenemos los caminos hacia Santiago, ¿no? Ahí el detalle, ¿no?, del mapa de España nos muestra los principales caminos. Aquí figuran 3, que son los más famosos, ¿no? El camino cántabro, el camino francés, que es el más famoso, ¿no?, que tiene estas dos vertientes que se unen finalmente en un punto, cerca de Santo Domingo de la Calzada, después sigue como uno solo, y el camino portugués, son 3 caminos del norte, ¿no? Pero los caminos terminaron atravesando toda Europa, ¿no? Algunos peregrinos provinieron incluso de Abisinia y de la antigua India. Aquí vemos, por ejemplo, caminos que comienzan en Oslo, en Riga, en Moscú, en Estambul, ¿no?, en el sur, en la botita de Italia, en Barcelona, en Valencia. Falta aquí marcar también el camino que parte de Granada, el camino del sur, el camino portugués, incluso por barco desde Irlanda y desde Inglaterra. Parte se podía hacer por barco directamente hasta Santiago,
o cruzando a París y uniéndose al camino de Francia, que después será el camino justamente francés. Un escritor contemporáneo ha afirmado, ¿no?, por los caminos que a Santiago llevaban, Europa estaba unida, ¿no?, Antonio Linaje Conde. Y otro ha dicho, un fructífero entramado cultural en el que se da cita toda Europa. Realmente las dos expresiones dicen toda la verdad, ¿no? Esta pequeña diapositiva lo que quiere mostrar simplemente los desniveles del camino francés, ¿no? Desde que comienza el camino hasta que termina, realmente tiene que atravesar los Pirineos, los declives, las montañas que tiene que moverse, para mostrar simplemente las dificultades. No puedo mostrar aquí porque no se observa bien, pero va indicando las distintas alturas y las ciudades más importantes. Aquí se puede leer Burgos, ¿no?, etcétera, pero para mostrar que realmente era una cosa de gran envergadura y con muchas dificultades de orden físico. Por eso no todos podían hacerlo o tardaban a veces años, ¿no? Años. Hoy en día, mucha gente lo que suele hacer, de esto que es el camino francés, uno de los caminos que mostré antes, lo que suele hacer es año por año hace una parte del camino y se vuelve a su casa. Al año siguiente dedica un par de semanas a caminar otra parte del camino, siempre tratando de hacer tramos de al menos 100 kilómetros por temporada, de modo tal de que realmente cada uno de ellos sean tramos que implican justamente que uno es peregrino santiaguista. Para hacer una peregrinación válida tienen que ser, en el camino a Santiago, tiene que cumplirse al menos 100 kilómetros, ¿no? Bien, aquí tenemos más en detalle un poco lo que es el camino, ¿no? Como les decía, ven el camino cantábrico que va por el norte, después este es el camino más famoso, el camino francés, el que tiene quizá más elementos arquitectónicos, culturales, pictóricos, etcétera, por eso ha sido el más famoso, ¿no? Que pasa por dos puertos. Puertos son los caminos que pasan por encima de la montaña, ¿no? El camino que va por Jaca y el camino de Roncesvalles, ¿no? Y que se unen en Puente la Reina y de ahí se unifica hasta Santiago de Compostela, ¿no? Bueno, es la que voy a elegir para tomar algunos modelos y de ahí ir sacando algunos temas para comentarlos, ¿no? Entonces, todo esto se divide en partes. Según la provincia española que vamos pasando, se va a llamar, como en este caso, Camino Navarro y Aragonés, Camino Riojano, Camino Castellano, etc. El primero de todos estos es la parte del Camino Navarro y Aragonés. Vemos aquí un paisaje pirenaico de esa hermosa zona que se conoce como Roncesvalles, ¿no? Valcarlos, Roncesvalles. Aquí suelen muchos peregrinos, aquí tienen cómo vamos a ir siguiendo el itinerario. Aquí muchos peregrinos en esta famosa abadía de Roncesvalles, la Real Colegiata de Roncesvalles, suelen comenzar su peregrinación y venir aquí a marcar ese pequeño testimonio que se va dando en cada lugar donde uno llega, lo hace sellar para mostrar que uno está haciendo la peregrinación. Valcarlos, este lugar, es el valle donde acampó Carlomagno en 778, mientras esperaba el resto del ejército que aún descendía de Roncesvalles. Y aquí entonces fue la gran derrota que tuvo, porque la retaguardia fue atacada por los vascos. Alguna leyenda dice que fueron los musulmanes, ¿no? Muriendo en el combate los mejores soldados de Carlomagno, entre ellos Roldán y los 12 pares, ¿no? Aquí tenemos un códice donde lo muestra Carlomagno. Todo esto se encuentra en esta colegiata, y la Virgen de Roncesvalles, que es la patrona del Pirineo Navarro, ¿no? Roncesvalles es un puerto alto, tiene 1066 metros de altura, situado en los Pirineos Navarros, y con edificios de acogida que están situados al pie de la vertiente sur de la cumbre superior del Ibañeta, ¿no?
un hito del Camino de Santiago para los peregrinos que procedían de los países del norte, ¿no? En esta cumbre comenzaba propiamente el camino español, la tierra de Santiago, o como la llamaban los peregrinos del norte, Jacobsland, ¿no? La tierra de Jacobo, ¿no? La tradición hace residir aquí, como dije antes, la batalla de Carlomagno contra Marsilio, caudillo árabe, según la tradición, con la muerte de Roldán y los 12 padres, y contra los vascos, según otra tradición. El Códice Calixtino refiere que aquí Carlomagno hincó su rodilla en la cumbre de Ibañeta y rezó cara a Compostela, ¿no? En esta cumbre de Ibañeta existió un monasterio con hospital para quienes, mermadas las fuerzas, no podían bajar entonces a Roncesvalles. Un monje era encargado de hacer sonar una campana para dirigir a los peregrinos en los días de nieblas y nevada, iba tocando por las dudas que hubiera alguien allí perdido arriba de la montaña, ¿no? Cuando descendían los peregrinos de esta cumbre inhóspita, se encontraban en Roncesvalles con una hospedería y un hospital de fama reconocida que atendía todas sus necesidades. La atención estaba a cargo de una cofradía de prelados, clérigos y laicos. Al lado se instalaría más tarde una capilla funeraria, la capilla de Sancti Spiritus, para enterramiento de peregrinos, que la tradición hace construcción de mano del mismo Carlomagno para enterrar allí a sus 12 pares, ¿no? La flor de la nobleza francesa, ¿no? Bien, aquí tenemos algunos detalles de Roncesvalles, la iglesia románica, la cruz de los peregrinos, encontramos este tipo de cruces a lo largo de todo el camino, especialmente cuando entramos en la parte gallega, los cruceiros, ¿no? Somport, ¿no? Aquí tenemos marcado el otro paso. Somport es el paso, por un lado, digamos, como se unen los dos, ¿no es cierto? El de Roncesvalles, el de Somport, ¿no? Es el paso por los Pirineos hacia Aragón, vía llamada también Tolosana, porque viene de Toulouse, ¿no? Y que está al oriente de Roncesvalles. Es también un puerto alto, de 1.631 metros de altura, ¿no? Que a menudo está nevado, ¿no? Aquí también existía una hospedería llamada Santa Cristina, a causa de un milagro de dos peregrinos que se perdieron en la nieve y se salvaron al ver una paloma con una cruz de oro en la boca que los guió para salir al camino. Con la cruz de oro financiaron justamente ellos mismos esta hospedería. Y aquí vamos ya a ver, como ven, aquí puse esta llamada con este título, temas especiales. En algunos lugares vamos a aprovechar para ir como introduciendo algunos de estos temas más culturales. En este caso, justamente, el de las hospederías y la hospitalidad a lo largo del camino, ya que he mencionado varias veces hospital, hospedería. Veamos un poquito este tema, ¿no? Las hospederías ofrecían un lugar para reponerse y descansar, o para esperar que las condiciones climáticas cambiaran un poquito favorablemente, ¿no? Y poder seguir camino. El hospedero ofrecía comida, albergue y en muchos casos asistencia espiritual, porque a menudo coincidían con monasterios, ¿no? Muchos ofrecían este servicio sin ningún interés, ¿no? Incluso hubo santos que se consagraron a este oficio. Otros, en cambio, lo hacían como su fuente propia de trabajo, como es lógico. La primera institución que inició esta labor fue la misma Iglesia, siguiendo el mandato evangélico de hospedar al peregrino, una de las obras de misericordia física. Por eso las primeras hospederías, hospitales y cementerios estaban en los mismos monasterios y a cargo de los monjes. El Camino de Santiago siempre ha gozado de una enorme hospitalidad, hasta el día de hoy. Hasta el siglo XI era ejercida por los monasterios y de forma gratuita, como limosna y un oficio de asistencia. El obispo Pelayo en 1084 funda en León una casa, así se reza el título, una casa de hospitalidad para pobres, cojos, ciegos, mudos y peregrinos. Otro obispo, don Pedro, funda también en León una casa, dice, que sirva para hospicio de pobres y peregrinos. Un poema del siglo XIII en alabanza del hospital de Roncesvalles, que recoge la realidad de todos los hospitales, decía así hermosamente: la puerta se abre a todos, enfermos y sanos, no solo católicos, sino aún paganos, a judíos, herejes, ociosos y vanos, y más brevemente a buenos y profanos. En Roncesvalles
en el año 1660, se sirvieron a los necesitados, o sea, peregrinos y otros, más de 25.000 raciones. En el año 1791, que son de los años que tenemos registrados, fueron más de 20.000. Y estas consistían en pan, media pinta de vino, caldo y carne, si no era cuaresma, y si lo era, disponían de abadejo, huevos, queso, caldo. Aparte de esto, baños calientes, atenciones médicas, en algunos casos corte de pelo, las atenciones de los clérigos y hospitaleros que atendían este tan benéfico establecimiento, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de los que nos han quedado, algunas todavía hasta el día de hoy funcionan, otras son simple recuerdo, ¿no? Por ejemplo, la de Venta del Puerto, la de Puente la Reina, el Hostal de los Reyes, llamado así por los Reyes Católicos en Santiago, ¿no? Que es un caso interesante para ver la conciencia común europea. Para su construcción, los Reyes Católicos pidieron ayuda a toda Europa como si este fuera un proyecto común. Este todavía hasta el día de hoy se puede utilizar. San Juan de la Peña, otro de los puntos interesantes culturalmente, es un monasterio cavado en la roca, del que nació el Reino de Aragón. Aquí un concilio introdujo la reforma de Cluny, de esta rama benedictina reformada en España, que fue la encargada más tarde de realizar la atención espiritual del Camino de Santiago, ¿no? Aquí tenemos algunos detalles de este hermoso monasterio con los restos de su claustro, ¿no? Excavado en la misma roca, todo esto a raíz de un milagro, ¿no? Que no menciono por razones de tiempo, pero es muy, muy hermoso, muy interesante, ¿no? Bien, y aquí entramos en otro de los temas, como les dije, ¿no? De los temas especiales que vamos a ir viendo, que es el de los monasterios y el románico a lo largo del camino, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de estos monasterios y de su estilo tan hermoso románico en general, ¿no? Un capitel románico, el de Saint-Guillain-le-Desert, el de San Juan de Sassaba en Huesca, ¿no? Los monasterios son también una manifestación de la conciencia de pertenencia común de Santiago a toda la cristiandad. Porque, como dije antes, fue la orden de Cluny, la llamada por reyes desde Francia, para que se encargasen de la atención espiritual de los peregrinos. De las fundaciones de esta orden surgen todos los grandes centros monásticos del Camino de Santiago. Recuerden que estamos viendo principalmente el camino llamado francés, ¿no? Estamos tomando como ejemplo. Aquí tenemos algunos otros ejemplos muy hermosos de estos monasterios, como el de Santo Domingo de Silos, ¿no? Una de las joyas románicas, ¿no? Casi todo, como dije, es en este estilo románico tan robusto, tan contemplativo, ¿no? Que une la escultura dentro de la arquitectura, ¿no? En general los motivos decorativos que nos encontramos aquí son religiosos, también luchas entre animales y hombres, mitológicos, con todo un bestiario mitológico, vegetales, geométricos, etc., ¿no? Y así tenemos decoradas tímpanos, arquivoltas, jambas, parteluces, dinteles, capiteles, etc., con una riqueza arquitectónica y escultórica que realmente hasta el día de hoy despierta el asombro de sus visitantes. Algunos detalles de del hermoso claustro del monasterio de Silos, ¿no? El claustro, algunos de los capiteles con las columnitas, toda la mayoría distintas, ¿no? En este caso así entrelazadas como si estuvieran todas inclinadas. Los bajorrelieves, hay 4 grandes, es Tomás metiendo su dedo en la llaga, el resto de los apóstoles, y aquí el Cristo de otro de los bajorrelieves, el de justamente de los discípulos de Emaús que ya mencioné antes, ¿no? Otros ejemplos que nos ha dejado el camino de Santiago son los ejemplos de la pintura románica. Aquí más que nada, más que en la parte del camino francés, sobre todo las más valiosas pertenecen a la zona de Cataluña, ¿no? Pero están dentro de lo que es todo este gran movimiento peregrinante y cultural, ¿no? Del romano. De hecho, sobre todo es en
en San Isidoro, en León, donde nosotros vamos a encontrar en el Camino francés una buena muestra de pintura, ¿no? En general todo el resto, sobre todo, floreció en la zona de Cataluña, como aquí vemos este hermoso, famoso, ¿no? Cristo Pantocrátor y la Virgen con el niño la Virgen sedente con el niño sentada en sus rodillas, ¿no? Aquí tenemos algunos de los ejemplos que mencioné antes de la pintura de San Isidoro de León, ¿no? Y León está en el centro del Camino francés, la ciudad de León, ¿no? y tiene esta gran basílica de San Isidoro, con algunos de los ejemplos más notables que nos han llegado de ese estilo de pintura medieval tan estilizado, tan espiritualizado al mismo tiempo, ¿no? Bien, entre los monasterios, uno de los más famosos del Camino, que todavía al día de hoy se puede visitar en todo su esplendor, es el monasterio de Leyre, ¿no? Con muchas leyendas y una gran historia, como la de San Virila, que también no la puedo contar aquí por razón del tiempo, pero que es tan conocida, ¿no? Este fue abad de este monasterio, uno de los grandes santos que lo presidieron, ¿no? Y aquí se ve el monasterio de Leyre con todo su paisaje, muy cerca de aquí está el castillo de Javier, donde nació este gran santo navarro, Francisco Javier, ¿no? Bien, aquí vemos algunos ejemplos de este mismo monasterio, el ábside, parte del portal y parte del tímpano, ¿no? El interior, la cripta es una cripta muy particular porque tiene estas columnitas bajísimas, ¿no? Es un estilo románico de la primera hora, los arcos son angostos, superpuestos, escalonados, una especie como de bosque de columnas de piedra, ¿no? Desiguales, con grandes, enormes capiteles, pero que dan un conjunto muy armónico. Es muy antigua, téngase en cuenta que fue consagrada en 1557. Las catedrales en general del Camino de Santiago, la mayoría de ellas son de estilo románico, algunas las más tardías del gótico flamígero, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la Catedral de Jaca, casi al comienzo del Camino del Camino de San, uno de las dos ramas que mencioné antes del camino francés. O sea, recién cruzando los Pirineos nos encontramos con este hermoso ejemplo románico. Otro de los pueblos, Sos del Rey Católico, aquí nació Fernando el Católico. Y algunos ejemplos, estos son dibujos, pero que nos dan una idea, ¿no? Ceros en Aragón, San Marcos de León y la Castro Gerris en la zona de Burgos. Pamplona es otra de las grandes ciudades del camino. Volvemos a retomar el camino del norte, de Roncesvalles se llega a Pamplona. Fue fundada por Neo Pompelo en el año 75 a.C., fundación romana por lo tanto. Estuvo luego bajo el dominio visigodo y musulmán y fue la capital del reino de Pamplona. Su catedral es de estilo gótico del siglo XIV-XV. Aquí vemos parte del tímpano de la iglesia de San Fermín y algunas estampas un poco de esta tan pintoresca ciudad que tiene por patrono a San Fermín y sus fiestas tradicionales tan famosas en todo el mundo. Puente la Reina. Este es un enclave muy importante porque aquí tenemos uno de los de las hospederías más famosas del camino, ¿no? Aquí vemos justamente esta hospedería y una de las calles con esta iglesita de la cual nosotros vamos a ver algún detalle ahora. La iglesia del Crucifijo, que perteneció a los templarios y es uno de los monumentos más célebres del románico en España. Aquí se conserva este crucifijo doloroso de origen renano, la Renania francés, ¿no? Del 1400, y es uno de los ejemplos más curiosos de España
que está en una cruz que tiene forma de I, con un gran realismo. Puente La Reina. Y aquí está justamente el puente que da nombre a esta localidad, uno de los tantos puentes en el Camino de Santiago, puente de peregrinos. El nombre de la ciudad se debe a que este puente sobre el río Arga fue construido por Doña Mayor, esposa de Sancho el Mayor de Navarra, ¿no? Este puente tiene esos 6 arcos muy hermosos que se pueden observar al día de hoy. Es de la primera mitad del siglo XI. Y entramos nuevamente en otro de los temas especiales, que es precisamente el de los hacedores de puentes, ¿no? Porque uno de los desafíos más grandes de los peregrinos eran los desfiladeros y los ríos, a veces muy caudalosos. Por este motivo, en las obras de caridad del camino, se destacaron tanto los hacedores de camino como los constructores de puentes para los peregrinos. Algunos de estos personajes incluso se santificaron de esta manera, como es el caso de Santo Domingo de la Calzada, ¿no? Vemos ahí algunos ejemplos de puentes, el de Lorca, el de Arre, el de Juan Piedeport, el puente del Hospital de Orbigo, Zubiri, el puente sobre Foz de Lumbier hoy está destruido, ¿no? Vemos una partecita y aquí podemos observar cómo tendría que haber sido. Imagínense este desfiladero con este río. ¿Qué hacer los peregrinos si no hubieran construido los encargados de mantener los caminos este puente? Hoy en día se puede dar una vuelta gigantesca para evitar este lugar que ya no tiene el puente, pero evidentemente en las condiciones de aquel tiempo no se podía hacer lo mismo. Llegamos a Eunate. Eunate justamente es casi la unión de los dos caminos, ¿no? Y aquí tenemos la iglesia de Eunate, a 10 kilómetros de Puente la Reina. Eunate quiere decir en vasco 100 puertas, y es por la cantidad de puertas, que no son 100 ciertamente, pero este pórtico que gira en torno a esta iglesia, ¿no? Es una iglesita del siglo XII, un octógono perfecto, románico puro, ¿no? Aquí vemos algunos detalles de esta iglesia, ¿no? Se lo llama protogótico, el primer gótico, el año 1170. Quizá fue antiguamente un hospital sanjuanista o iglesia cementerial al servicio del Camino de Santiago, ¿no? Y ella nos da pie para introducirnos en otro de los temas especiales, que es justamente el de la defensa y seguridad de los peregrinos, porque hemos hablado justamente de que era una iglesia de los caballeros de San Juan, ¿no? A raíz de los peligros que se corrían a lo largo del Camino de Santiago, tanto de parte de ladrones como de malos señores que ponían obstáculos o querían sacar impuestos de esto, también la constante amenaza musulmana, el camino estuvo custodiado por distintas órdenes de caballería. Algunas de ellas nacieron en otros lugares y se vinieron aquí para prestar su ayuda, y algunas se fundaron directamente en el mismo camino, ¿no? De modo tal, digamos, como por ejemplo los caballeros justamente de Santiago, ¿no? Para defender a los peregrinos. De los que vinieron de otro lugar, el caso de los templarios, que nos han dejado algunos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo aquí el castillo de los templarios, castillo de Ponferrada, ¿no? Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de los caballeros en el camino. Es un sepulcro, ¿no? Pero que nos muestra la importancia de estos personajes que eran medio monjes, medio caballeros, y cumplían esta función de alguna manera policial, militar, de defensa de los peregrinos. Aquí tenemos un sello de los templarios, algunos ejemplos, y también, bueno, han dejado su impronta, por ejemplo, este capital de Estela, donde está Roldán en su batalla con Ferragut. Y llegamos así a Estela, antiguamente Lizarra, ¿no?
que nació por y para el peregrinaje. Los juglares de la Edad Media en Navarra cantaban de Estella la Bella. Una guía del siglo XII invita al peregrino a que se hospede allí porque dice, dan buen pan, excelente vino, mucha carne y pescado y está lleno de felicidad, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de una calle y el hospital, de la iglesia, perdón, del Santo Sepulcro del siglo XIII con un cementerio para peregrinos. Bien, algunos ejemplos más de Estella, ¿no? San Pedro de la Rúa del siglo XII. Aquí se conserva, según se nos dice allí, el omóplato de San Andrés Apóstol, ¿no? De aquí que muchos venían peregrinando especialmente a esta ciudad para ver de paso alguna reliquia de otros de los apóstoles. Entramos nuevamente a algunos de nuestros temas especiales, en este caso justamente los hospitales de peregrinos, ya que hemos mencionado uno aquí en Estella. Cumplían la función de hospedería y atención de enfermos, porque a lo largo del camino, que duraba para algunos años, porque iban también trabajando para poder mantenerse, las enfermedades y los peligros eran frecuentes. Lo mismo los contagios, las pestes en aquella época. Había, por eso, hospitales a lo largo del camino. Piensen simplemente en esto. Burgos solo, como una ciudad, llegó a tener 32 hospitales. Astorga, 25. Se dice que más o menos cada 25 kilómetros había una estación de apoyo. Podía ser un hospital, podía ser una hospedería, podía ser un monasterio. A veces porque todo eso funcionaba en algún monasterio, ¿no? Ya que el tránsito de peregrinos por el camino en el medioevo llegó a ser de unos 200.000 a 500.000 anuales. Medio millón de personas que exigía, por la cantidad de tiempo que le llevaba ese camino, por las debilidades, por las dificultades que había en aquel tiempo y la precariedad de la medicina, necesitaban mucho apoyo, mucha ayuda, ¿no? Pasamos ahora a la parte riojana, ¿no? La Rioja es otra de las provincias del norte español, una parte del camino transita por allí, ¿no? Y ahí tenemos la partecita del mapa. Su capital, la capital de La Rioja, es Logroño, y aquí tenemos una iglesia justamente dedicada a Santiago, iglesia de peregrinos, ¿no? Con el Santiago Matamoros en este caso, porque La Rioja tiene en su cercanía justamente un lugar que hace referencia a una de las apariciones de Santiago Matamoros, ¿no? Bien, que es justamente Clavijo. Este lugar, con un castillo, el castillo de Clavijo, está a pocos kilómetros de Logroño, y aquí fue un lugar donde se entabló una guerra, en este caso fue Ramiro I y Abderramán II. Es el caso del tributo de las 100 doncellas que, si quieren ampliar, lo pueden buscar fácilmente por internet y se van a encontrar toda la leyenda de las 100 doncellas que debían dar como tributo, a la cual se negó con toda razón este rey cristiano y español, y a raíz de eso entonces hubo una fuerte arremetida de los musulmanes, y que tuvo como desenlace particular esta batalla de Clavijo, ¿no? Que probablemente sea legendaria como tal la batalla de Clavijo, y más bien la que realmente ocurrió sea la de Simancas, en la que Ramiro II, no primero, venció a Abderramán III, no segundo, por lo tanto, digamos, está como expostado esto, la historia a la leyenda, ¿no? Entonces habría sido así. Entonces, en ese caso de ser esta batalla, la de Simancas, es del año 938. En esa batalla, en un momento en que las cosas se pusieron muy difíciles para los cristianos, hubo esta aparición de ese Santiago, que él iba arremetiendo contra las tropas musulmanas, y de ahí que se lo conoce como Santiago Matamoros, ¿no? Y es por eso la devoción también en España a esta devoción de Santiago, que es defensor de las huestes cristianas. En ese es el sentido último que tiene. Aquí tenemos el castillo de Clavijo visto desde el aire, y aquí visto desde abajo. Y Santiago Caballero, entonces, por eso es Santiago Matamoros o Caballero, forma parte de la gran iconografía, ¿no? Y que a partir justamente de esta batalla, ¿no? De ahí también el grito
de batalla español, pasó a ser a partir de este momento es de Santiago y España o Santiago y Sierra España, es decir, cierran a una, atacan en formación cerrada las tropas españolas, ¿no? Tenemos testimonios de esta devoción al Santiago soldado en el mismo Quijote, ¿no? La obra de Cervantes, donde dice en un momento, este gran caballero de la Cruz Bermeja, hácelo dado Dios a España por patrón y amparo suyo. Esto es una descripción que le va haciendo de un pendón que le hace Don Quijote, se lo explica a Sancho, ¿no? Y luego dice nuevamente el Quijote, este sí que es caballero y de las escuadras de Cristo, uno de los más valientes santos caballeros que tuvo el mundo y tiene ahora el cielo. También el autor del poema del mío Cid narra cómo se encomendaban a su persona los soldados castellanos antes de entrar en batalla. Dice así, oídme caballeros, no rastará por al, hoy es día bueno y mejor será cras. Por la mañana aprieta todos armados seades, el obispo don Jerónimo soltura nos dará, decirnos a la misa e pensad de cabalgar. Ir hemos ferir en el nombre del Criador y del apóstol San Jaque. Digamos así, a Nájera, otro de los grandes enclaves del Camino de Santiago, el nombre es de origen árabe o prerromano, quizá fue tomada por los musulmanes en 923, y lo que tiene de importante esta ciudad, entre otras cosas, es haber sido el corte y panteón de los reyes. Aquí además se acuñó la primera moneda de la Reconquista, ¿no? Tiene una iglesia románica de Santa María de la Terraza, es un monasterio en forma de fortaleza. Allí está enterrada doña Blanca de Navarra, bisnieta del Cid y madre de Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa. A poca distancia de Nájera se encuentra el monasterio de San Millán de la Cogolla, el que se lo conoce como el Escorial de La Rioja, ¿no? El nombre de Cogolla viene por la forma de las montañas que la rodean, ¿no? Son en realidad dos monasterios, San Millán de Suso, arriba de la montaña, San Millán de Yuso, abajo. Aquí está enterrado uno de los santos ermitaños más famosos, San Millán, nacido en 473, portentoso en milagros que hacía entre leprosos, ciegos y endemoniados. También se atribuyó alguna aparición como soldado y guerrero. Por eso se lo conoce como el segundo Matamoros español. A los pies de este monasterio, Ruy Díaz de Vivar libró su primer combate con 23 años y por haber ganado como campeón del rey, recibió aquí precisamente el sobrenombre de campeador. Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina estando asada, haciendo referencia ese breve dicho a uno de los milagros aquí obrados por este Santo Domingo, ¿no? Decíamos que justamente algunos de los santos se hicieron así, se llegaron a la santidad construyendo caminos. Un ejemplo es este Domingo, que se dedicaba justamente a mantener la calzada del Camino de Santiago. Aquí dentro de la catedral se conserva hasta el día de hoy este gallinero, donde las gallinas estas están pintadas, pero la gallina que está dentro es verdadera, ¿no? Y hace referencia justamente a este milagro hecho por este santo, ¿no? Por invocación de este santo, ya que el milagro no es en vida del Santo Domingo, sino posterior a él, ¿no? Bien, aquí está la fachada de la catedral y la imagen de Santiago en ella, ¿no? Entramos ahora al camino castellano-leonés, Castilla y León. Una de las ciudades más importantes, o las dos ciudades más importantes, son Burgos y León, precisamente. Burgos es el corazón de Castilla, la patria del Cid. Allí su catedral es de un gótico flamígero, comenzada en 1221. Aquí vemos esa hermosa linterna central con un borbotón de estalagmitas de piedra, ¿no?
algunos detalles de la misma. Ahí en los Reyes, el retablo del altar mayor, y aquí en medio de la catedral, la tumba del Cid y de su esposa, ¿no? Rodericus Didaci Díaz, Campidoctor, ¿no? Doctor del campo, campeador, decimos nosotros, y Eximina Jimena Uxor Eius, su esposa. El Santo Cristo de Burgos, que según la tradición suda sangre y le crece la barba, y Santa María la Mayor, la patrona de la catedral. Imagen hermosísima del siglo XV. Entramos aquí en otro de los temas especiales. La picaresca en el camino. Nosotros usamos la palabra pícaro quizá en un sentido un poco amplio, ¿no? Pero en realidad pícaro es una palabra que indica una mala actitud. Y justamente por eso la picaresca es algo que fue denunciado a lo largo del camino, ¿no? Porque no todo era oro en el camino. Había peregrinos, santos, penitentes, pero había bandoleros, negociantes falsos, engañadores, ¿no? Y por eso justamente estos eran los que son llamados los pícaros, los que se aprovechan de los demás. Alfonso IX de León hizo un primer estatuto de protección de los peregrinos y la Iglesia dictó incluso excomuniones y penas contra los que causaban el mal, los que se aprovechaban, sea con precios, sea estafando a los demás o robándoles o vaya a saber cuántas cosas. En algunos casos hasta asesinaban para quedarse con las cosas, las pocas cosas de un peregrino. Por eso es que habían nacido justamente las órdenes militares, religioso-militares, que protegían a los que hacían este camino, ¿no? A veces justamente para protegerse lo que hacían era ir en grupos, ¿no? Y los religiosos a veces eran los que organizaban estos grupos, ¿no? No solamente de esto, los peregrinos también tenían que cuidarse de sus propios defectos y tentaciones, ¿no? Sobre todo el convertir el camino, como a veces alguno ha dicho, en una ruta del buen vino, porque lo era ciertamente, y algunos que, digamos, podían caer en esos vicios, de ir más bien recorriendo las tabernas que las iglesias. Había también aquí falsos ciegos, cojos y lisiados que simulaban ser enfermos o mutilados para obtener limosnas, como pasa el día de hoy. En aquel tiempo, justamente, quizá esto era más amplio, ¿no? Otro de los lugares famosos del camino, Castrojerris, no muestro todos, evidentemente, solamente algunos de ellos para mostrar lo que ha quedado así artísticamente, ¿no? Aquí vemos otros de los calvarios, ya es propiamente un calvario, en este caso esos mojones del camino, donde van indicando a los peregrinos la dirección, el que van en buen camino, ¿no? Aquí algunos ejemplos de estas hermosas construcciones que nos han quedado. Fromista es una de las mayores joyas del románico, esta. Es una pequeña obra de orfebrería, parece toda hecha en ladrillo, ¿no? En la frente vemos el ábside de la misma iglesia y el interior de la iglesia. Sahagún, nuevamente aquí vemos bellísimo, este tipo campanario a espadaña, más bien en campanario, ¿no? Estilo mozárabe, y esa construcción de influencia mozárabe que es más bien en ladrillo, ¿no? Iglesia de San Tirso. Y aquí tenemos un ejemplo particular en Sahagún de la Virgen vestida con los atuendos de peregrina, ella, ¿ven? Con la venera, con el báculo. Ella misma es peregrina en el Camino de Santiago. Un par de iglesias más de la misma Sahagún, la iglesia de la Trinidad, la de San Lorenzo, la de San Tirso que ya mencioné antes, aquí vuelve a aparecer con otros detalles, ¿no? Entramos en algunos de los temas especiales. Los ciegos juglares en el camino.
Antes repetí esta frase: andando y cantando se hizo la unidad de Europa, ¿no? El juglar poeta aprendía en diversos lugares y en especial en los monasterios del camino. Y ahí aprendía qué cosa: historias, leyendas, cantaban las gestas de los grandes hechos heroicos que habían ocurrido en algunos lugares del camino, como por ejemplo en Roncesvalles, ¿no? La batalla de Carlomagno, la campaña de Carlomagno, romances antiguos. Eran famosos sobre todo los músicos ciegos, que se ganaban la vida justamente con sus trovas, ya que no podían hacerlo de otra manera por el impedimento de la falta de vista, ¿no? El mismo Archipreste de Ita, este gran autor de la lengua española, compuso para ellos cosas que después estos recitaban, ¿no? Sahagún, por eso es que he introducido este tema justamente cuando estábamos viendo esa pequeña población, fue uno de los grandes centros de la juglaresca, incluso en la construcción de instrumentos musicales con las que se acompañaban muchos de estos músicos, ¿no? Así se fue haciendo el bagaje literario y cultural que de aquí llegó después a los confines de Europa, pues los cantos aprendidos, las leyendas aprendidas en los cantos y recitados, después volvían y recorrían toda Europa hasta los lugares de origen de los peregrinos y se fue creando como una cultura común, ¿no? Carrión de los Condes, otra de los puntos, de los enclaves famosos del camino, ¿no? Y León, decíamos que las grandes ciudades de Castilla-León eran Burgos y León, ¿no? Aquí vemos la perla de las catedrales españolas, como es llamada la Catedral de León, la Catedral Blanca, ¿no? Es de estilo gótico, ¿no? En León, además de la catedral de estilo gótico, es importantísima la iglesia de San Isidoro de León, que es en estilo románico. De aquí son las pinturas que nosotros vimos anteriormente, ¿no? Y que dijimos que del camino francés es lo más importante en pintura, se encuentra aquí, ¿no? San Isidoro fue un santo que es del sur de España, ¿no? Pero sus restos fueron traídos aquí y por eso pasó a ser un santo tan venerado en esta ciudad, ¿no? Aquí vemos algunos de los detalles de esta extraordinaria basílica románica de San León. Astorga, salimos ya de León, continuamos nuestro camino dirigiéndonos hacia Galicia. Todavía estamos en la zona de Castilla-León. Astorga, ¿no? Vemos la fachada de la catedral. En Astorga se encuentra uno de las obras más importantes que hizo Gaudí, ¿no? El Palacio de Gaudí. Bien, artista más bien que desempeñó su labor en Barcelona, pero hasta aquí llegó sus obras, ¿no? Villafranca del Bierzo es un pequeño pueblito, pero que tuvo también su importancia en su momento y nos abre pie para uno de nuestros temas especiales, que es el de los cementerios y de los moribundos, porque muchos peregrinos morían en el camino. En los hospitales había estatutos que disponían de personas y capellanes que se encargaban de los moribundos y de su cristiana sepultura. Estas personas recibían lo que se denominaba el salario del agonizante, digamos, por atenderlos. A lo largo del camino hay muchos cementerios de peregrinos. Las ordenanzas del Hospital de Oviedo obligaban a procurar confesor y administración de los sacramentos a todos los que entraban a agonizar durante esa peregrinación, que para muchos no terminaba, o para algunos se te ocurría ya regresando, ¿no? Y entramos así en el camino gallego, la parte de Galicia. Uno de los lugares más emblemáticos es Ocebreiro. Es un pequeño pueblito, es un caserío, pero que tiene un hermoso templo que perteneció a uno de los más antiguos monasterios del camino y donde ocurrió un milagro eucarístico, que hoy en día este milagro en realidad se conserva
en Santiago de Compostela, ¿no? Pero aquí fue que tuvo lugar del sacerdote que dudó de la presencia eucarística de Jesucristo, y en medio de una tormenta donde él celebraba la misa solo, apareció uno de los habitantes que había desafiado la inclemencia del tiempo, y cuando éste lo vio entrar, dijo, todo venía a venerar nada más que un pedazo de pan. Y ahí fue cuando la hostia se convirtió en carne y la sangre en grumos, ¿no? Y el mismo sacerdote que había dudado cayó en adoración de esa presencia eucarística en la cual antes había dudado, ¿no? Vinieron los reyes católicos incluso a venerar este milagro, ¿no? Aquí vemos algunas payosas de las típicas construcciones lugareñas del lugar. Eso, como dije, es una aldea y en una altura inmensa. En medio de estos parajes uno se encuentra estos grandes monasterios que surcaban todo el camino, como el de Samos, la iglesia abacial de Samos, vemos aquí. Ya hemos entrado en la parte gallega, ¿no? Galicia. Portomarín, con una iglesia de caballeros de San Juan de Jerusalén, otras de las órdenes religioso-militares que ayudaban a proteger a los peregrinos del camino, ¿no? Una iglesia tipo fortaleza, imagínense. Esta es la iglesia y esta es la fortaleza. Villar de Donas, uno de los puntos clave de la ruta jacobea. Hoy en día prácticamente no queda solamente un par de cositas para observar allí nada más. Y así vamos llegando hasta que llegamos al Mons Gaudi, Monte del Gozo, porque después de subir una colina muy amplia, por primera vez se ve Santiago y el mar. Se ve Santiago y entonces los peregrinos aquí experimentaban su primer gran gozo de haber llegado a la meta. Todavía faltaba, hay que hacer un gran trecho caminando, pero aquí es la primera vez que se ve, y aquí está el cruceiro, está Calvario puesto en el cruceiro de los caminos, que recuerda ese lugar de los peregrinos rezaban ya mirando, viendo ya por primera vez la meta del camino. Aquí se ve arriba incluso esta escultura de los peregrinos en ese gesto, ¿no? Y llegamos finalmente entonces a Santiago de Compostela, ¿no? Hemos llegado pues a Santiago de Compostela, nuestro término del viaje. Debemos visitar ahora la tumba del apóstol, que es lo que ha motivado esta peregrinación. Tenemos ahí la fachada del Obradoiro, la bellísima fachada barroca de la Catedral de Santiago de Compostela, que oculta a nuestra vista la fachada románica, magnífica, que tendremos oportunidad de ver a continuación, ¿no? Decía el Códice Calistino, que hemos citado tantas veces a lo largo de esta conferencia: Compostela, la excelentísima ciudad del apóstol, posee toda suerte de encantos y tiene en su custodia los preciosos restos mortales de Santiago, por lo que se la considera justamente la más feliz y excelsa de todas las ciudades de España. Compostela renació y cobró importancia a comienzos del siglo IX, al crecer la fama del sepulcro del apóstol, redescubierto en aquella época. Se convirtió a partir de ese momento en una de las ciudades principales de la cristiandad. Ciudad medieval y moderna a la vez, a una en este tiempo en el que vivimos nosotros, el románico que le dio origen con el barroco que lo embelleció en su momento y con otras edificaciones posteriores. Domina sobre todo la catedral que vemos en este grabado del siglo XIX, donde sobresalen las torres del Obradoiro de 70 metros de altura. Otros edificios importantes de la ciudad que veían los peregrinos al llegar son, como pueden ustedes observar, la iglesia de Santa María Salomé,
el hostal de los Reyes Católicos, que ya hemos mencionado cuando hablamos de las hospederías y que sigue funcionando todavía en nuestro tiempo, y que fue construido por iniciativa de los Reyes Católicos, de ahí su nombre. Algunas de las calles, como la Rúa del Villar, el Monasterio del Pollo. Ahí tenemos algunos otros ejemplos de esta maravillosa ciudad, con sus cruceiros o calvarios que están desperdigados por toda Galicia, y que aquí, en el corazón de Galicia, de esta tierra, con mayor razón se los ve espléndidos. La Fuente de los Caballos y la Casa del Deán, el Palacio de Gelmírez, etc. Un recorrido personal que a todos les deseo, es infinitamente superior a ver estas fotos que ni siquiera son de buena calidad. Volvamos a la historia de Santiago, que es lo que motiva esta peregrinación. Habíamos dicho al comienzo de nuestra conferencia que tras el martirio de Santiago en Jerusalén, una tradición dice que sus discípulos, aquellos que él había llevado para mostrar como primicias de esta cristiandad, trajeron su cuerpo huyendo de aquella persecución, lo trajeron por mar desde Jaffa, llegando así a una ciudad portuaria llamada Iria Flavia, que actualmente correspondería a las cercanías de Santiago de Compostela. Desde allí trasladaron el cuerpo en un carro de bueyes hasta que éste se detuvo y no hubo forma de hacer caminar a los animales, interpretando de esta manera los discípulos de Santiago que él elegía, por la divina providencia, elegía ese lugar para su sepultura, y allí inhumaron el cuerpo. Este lugar se llamaba Libredón, hoy queda dentro del casco antiguo de la ciudad. Pronto se edificó allí un pequeño edificio o edículo, parte del cual puede verse todavía hoy en la cripta de la catedral. Pasaron los siglos y con ellos numerosas vicisitudes que hicieron olvidar paulatinamente la tumba santuario, quizás debido en parte a la emigración de sus pobladores. Recordemos que fueron épocas de crueles persecuciones contra los cristianos por parte del Imperio Romano. Luego siguieron las invasiones de los bárbaros que llegaron a Galicia en el siglo V, luego los árabes a comienzo del siglo VIII, y todo esto explicaría por qué de alguna manera estos lugares de culto y veneración pública de alguna manera se fueron perdiendo. Pasó lo mismo en Roma con las catacumbas, que hoy son un centro de atracción turística y de peregrinos notable, ¿no? El primitivo edificio en el que estaba el cuerpo de Santiago fue así tapado por la naturaleza, y solo se mantuvo el recuerdo oral de que Santiago estaba enterrado en aquella zona. Según la tradición jacobea, en el siglo IX, un ermitaño llamado Pelagio, del Libredón, escuchó y observó luces y extraños sonidos durante noches distintas que provenían del lugar que la tradición señalaba precisamente como aquel que albergaba en alguno de esos lugares la sepultura del apóstol. Avisó al obispo Teodomiro, que vivía en Iria, a unos 20 kilómetros, y este con sus ayudantes excavaron el lugar y encontraron el edículo en ruinas, con una cripta y en ella 3 enterramientos que fueron atribuidos inmediatamente a Santiago y sus 2 discípulos predilectos, Teodoro y Atanasio. La noticia llegó a oídos del rey Alfonso II el Casto, quien hizo construir una basílica pequeña y humilde, fundando un monasterio benedictino al lado, con 12 monjes para atender el culto. El mismo Teodomiro trasladó entonces su sede a este lugar que se llamó Campus Stele, el campo de las estrellas, precisamente por esas visiones de luces que había visto en esa zona aquel monje Pelagio, que recibió esta bendita iluminación, ¿no?, a partir de la cual se recuperó el Santo Sepulcro de Santiago. Ahí vemos arriba una pequeña pintura románica del descubrimiento del sepulcro, el sepulcro abierto, el obispo Teodomiro, ¿no?, y debajo la tumba de Teodomiro. El templo de Alfonso II fue reemplazado en el 899 por otro mayor construido por uno de sus sucesores, Alfonso III.
Este fue arrasado en el 997 por el ejército de Almanzor, el general árabe, que llegó hasta a estos lugares, ¿no? Y lo destruyó. En realidad lo que quiso justamente era aniquilar el valor simbólico de Compostela para los cristianos. Sin embargo, no tocó los restos del apóstol ni a su custodio, ¿no? Que era en aquel momento San Pedro de Mesonzo, que es el autor de esa maravillosa melodía que nosotros cantamos, la Salve Regina. Entró, sí, Almanzor con su caballo en el templo destrozado y encontró rezando al monje Pedro. Preguntado qué hacía, este le respondió: veo al santo. Y Almanzor no se animó a tocar ni al monje ni al sepulcro. Esta es la explicación de por qué ellos quedaron, uno con vida y el otro intacto, ¿no? Solo se llevó las campanas y las puertas de la Catedral de Santiago a la mezquita de Córdoba. Las campanas serían recuperadas siglos después por San Fernando Rey en su campaña que llegó hasta aquellas tierras, ¿no? Aquí tenemos una reconstrucción del primitivo edículo, ¿no? Que se hizo en torno a la tumba, todavía estilo romano, ¿no? Románico, sino romano, estilo de la época. Aquí había una colonia romana, ¿no? Y la urna actual del apóstol Santiago. Vamos a ver un poquito las etapas de la construcción de la Catedral de Santiago. En el año 1075 se inicia la construcción de una nueva catedral, la que hoy vemos, aunque con modificaciones, las vemos nosotros, modificaciones barrocas, ¿no? Aquí estamos viendo la catedral desde atrás. Antes vimos, cuando esas fotos del Obradoiro, era justamente la catedral vista adelante, pero con las torres barrocas, ¿no? Estas torres que son las torres románicas, ¿no? Tiene en común con las otras dos, que es su capilla, las modificaciones, con su capilla mayor sigue emplazándose sobre el área ocupada por el edículo que contiene el cuerpo de Santiago. Con los Reyes Católicos se considera formalmente a Santiago como la capital de Galicia. En 1589 el corsario inglés Francis Drake desembarcó y sitió la ciudad de La Coruña, amenazando con llegar hasta la tumba del apóstol. Es por este motivo que el arzobispo Juan de San Clemente retiró preventivamente las reliquias y las ocultó para prevenir la profanación. Esta fue la primera vez desde su descubrimiento que los restos abandonaron el lugar. Bien, aquí podemos ver la iglesia actual, que es la construcción medieval con un adosado anterior barroco, conocido como el Obradoiro. Aquí tenemos la misma maqueta que veíamos antes, ¿no es cierto? Vemos aquí el plano, entonces, con el pórtico de la gloria, esto es medieval, y aquí, entonces, la fachada del Obradoiro, que es estas hermosísimas torres que nosotros estamos viendo, ¿no? Que, aunque no sean las torres medievales, son realmente una joya, ¿no? El pórtico de la gloria es la parte más conocida arquitectónicamente de la catedral, el transepto, el ábside, la girola, ¿no? Bien, vamos a ver entonces algunas de estas partes, sobre todo del pórtico de la gloria y de la puerta de las platerías, ¿no? La otra puerta famosísima, y también de la puerta del perdón. En primer lugar, la fachada del Obradoiro, tenemos aquí en este planito lo que vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Oculta esta fachada el famoso pórtico de la gloria, construido en la primera mitad del siglo XVIII, me refiero al Obradoiro, ¿no? Por el arquitecto gallego Fernando de Casas y Novoa, estilo barroco, con dos torres laterales de 70 metros, la base de obra románica, ¿no? Hasta la zona de las campanas. Al centro de la espadaña es esto, ¿no es cierto?, que puede observarse aquí, lo vemos en detalle, está el Santiago peregrino, ¿no? De abajo los dos discípulos predilectos, Teodoro y Atanasio, que son los que encontraron enterrados a su lado. Aquí vemos
parte de esa maravillosa escalera de entrada, ¿no? Y con esta perspectiva que nos muestra un poco todo el juego que quiso hacer este gran arquitecto gallego. Y entramos al Pórtico de la Gloria, ¿no? Que en realidad era lo primero que veían los peregrinos al llegar en la época medieval, ¿no? Ahora hay que entrar aquí a verlo, ¿no? Es la entrada principal románica, tiene 3 puertas, aquí se ven las 2 centrales, están las otras 2 puertas, esta es la puerta central, ¿no? Cuyos arcos voltean sobre 4 pilares en cuyos fustes se adosaron imágenes, son los fustes, imágenes de cuerpo entero, ¿no? Son estatuas columnas, porque la misma estatua hace de columna, ¿no? Es una gran portada historiada, va relatado toda una historia, ¿no? Del periodo, ¿no? Las imágenes están en 3 grupos: los apóstoles, los patriarcas, los evangelistas, ¿no? Son los 3 los grupos y uno más, ¿no? Es el punto más alto al que llegó la plástica románica peninsular, ¿no? Aquí tenemos algunos detalles. Aquí tenemos un detalle de la columna de mármol sobre la que está el Santiago, ese Santiago que vimos al principio, aquí está Santiago, ¿no? La columnita que es, figura el árbol DGC, ¿no? Después tenemos distintos tipos de ornamentación. Todo esto, la ornamentación elegida aquí, además de figuras humanas, son hojas, animales, etc., ¿no? Bien, una otra perspectiva. En el centro del pórtico, en lo que se llama el parte luz, porque parte la luz, la amplitud, ¿no? De la puerta, tenemos la columna con el Santiago con bastón de peregrino, sedente, ¿no? Está esperando al peregrino. Su bastón de peregrino recibe a sus visitantes allí. La talla más serena y armoniosa que conocemos en todo el mundo de este gran apóstol, ¿no? Puede observarse en algunas partes que era originalmente, cuando su escultor, el más famoso maestro Mateo, la hizo, era policromada. Hoy en día se ha perdido en parte eso, ¿no? Bien, los apóstoles, profetas y evangelistas, digamos, son grupos, ¿no? 3 grupos tenemos aquí, ¿no? Cada uno con sus símbolos, ¿no? Es como decía un autor, el peso de la representación recae sobre las estatuas adosadas a las columnas de las jambas, que marcan los 3 vanos, ¿no? Imágenes que son de apóstoles, otras de un grupo de patriarcas y un grupo de los evangelistas, enviados por Dios para difundir su mensaje. Es lo que demuestran los rótulos de las cartelas que portan, ¿no? Algunos, otros aquí se ve. Y que quedan convertidos por su posición en el conjunto en intermediarios entre los peregrinos a sus pies y la gran visión de la divinidad que ocupa el tímpano sobre ellos, ¿no? Otro detalle, aquí se ven, estos son los profetas, este es el famoso, uno de los más conocidos, Daniel, y están escritas parte de sus profecías. Aquí tenemos un detalle de este profeta Daniel, joven, sonriente. Así escribía Rosalía de Castro, la gran poetisa gallega, ¿no? Dice en gallego, ¿no? Santos e apóstoles, vedeos, parecen que os labios moven, que falan quedo, uns cos outros, e a lona altura do seu a música vai dar comenzo. Pois os gloriosos concertadores tempran risoños os instrumentos, estarán vivos, serán de pedra aquellos sembrantes tan verdadeiros, aquelas túnicas maravillosas, aqueles óleos de vida cheos, ¿no? Santos y apóstoles, véanlos, parecen que los labios mueven, que hablan despacio, unos con otros, y en la altura del cielo, lo que enseguida vamos a mostrar en el tímpano, va a dar comienzo, del cielo la música va a dar comienzo. Después los gloriosos concertos, porque los gloriosos concertadores, los que van a hacer el concierto,
templan risueños los instrumentos. ¿Estarán vivos? ¿Serán de piedra? Estos sembrantes tan verdaderos, estas túnicas maravillosas, estos ojos de vida llenos. Y aquí tenemos justamente lo que hacía referencia a la poetisa, ¿no? Los concertadores, los que dan el concierto, todos con sus instrumentos musicales, de alguna manera como si los estuvieran templando, ¿no? Es el coro de los 24 ancianos del Apocalipsis, ¿no? Mientras que Cristo juez y los instrumentos de la pasión lo rodean, ¿no? Es la única, esta de las tres puertas, la que dispone de tímpano propiamente, y en él se talló por eso el juicio final. Siempre el juicio final ocupaba un lugar importantísimo para la meditación de los fieles, y por eso se lo ponía a menudo en las puertas de las catedrales, ¿no? Es la visión, como acabo de decir, de San Juan, del Apocalipsis. Cristo preside en majestad, rodeado de la corte celestial, y mientras los ángeles portan elementos de la pasión, y los 24 ancianos con sus instrumentos se disponen a cantar la gloria de Cristo, ¿no? Aquí vemos algunos de ellos con los distintos instrumentos, son instrumentos medievales. Actualmente se interpreta música medieval con instrumentos hechos en estilo medieval, muchos de los cuales se han podido reconstruir viendo este tímpano, precisamente. Hay toda una escuela en Compostela que reconstruye los instrumentos de la época medieval, siguiendo fundamentalmente lo que enseña este tímpano, porque algunos de ellos se perdieron, digamos, en el arte, digamos, en la construcción a lo largo del tiempo, ¿no? Hay videos que se pueden buscar y ver sobre este tema concreto, los instrumentos medievales construidos en Santiago de Compostela, tomando lo que nos indica, lo que nos ha conservado este tímpano, ¿no? Bien, aquí vemos en dos fotografías unidas un poco lo que es la maravilla de este tímpano. Y piensen que todo esto era policromado, como se puede percibir en algunos lugares, se notan ahí los colores que todavía permanecen, ¿no? Y detrás, esto estamos viendo el frente, debajo está el Santiago, detrás del Santiago, ese de la columna, tenemos esta pequeña talla, ¿no? Que es la firma del artista de toda esta obra, de la basílica entera, de la catedral y del gran pórtico de la gloria, que es ese maestro que se llamó Mateo. Su firma es haberse esculpido de rodillas rezando hacia la tumba del apóstol, porque está mirando hacia adentro, ¿no? Es costumbre que los visitantes de la catedral golpeen su cabeza contra la de este personaje de piedra, con el fin de que se les transmita a los que así lo hacen un poquito de su inteligencia y sabiduría, ¿no? Esta práctica era común especialmente entre los estudiantes en vísperas de exámenes, razón por la cual es conocida con el apelativo de Santo dos Croques, o sea, de los coscorrones, de los coscorros, ¿no? El golpe cabeza con cabeza. Una de las atracciones turísticas, y lo digo como para completar un poquito todo esto, es el Botafumeiro, que es ese incensario gigantesco que recorre las alturas del crucero del templo, ¿no? Oscilando como un gran péndulo, suspendido de un mecanismo de poleas que mueven varios hombres, conocidos como los tiboleiros. Solamente se lo utiliza en grandes solemnidades y todos los domingos del año santo, ¿no? El origen se debe a la necesidad de crear un elemento que permitiese purificar el aire dentro de la iglesia, enrarecido por las grandes multitudes de peregrinos que allí se concentraban, que no era solamente cuestión de malos olores, sino también, digamos, de lo que podía traer de enfermedades y todo eso, ¿no? Está presente en la catedral desde la Edad Media, muy probablemente. El primer botafumeiro del que se tiene noticia fue un gran caldero de plata del siglo XVI que robaron las tropas napoleónicas durante las guerras de independencia. Bien, aquí pasamos a otro de los pórticos, es el tímpano pétreo realizado en el primer tercio del siglo XIII con un
imagen del apóstol sobre un caballo al galope, ¿no? Y no se volverá esto a representar hasta 1326, año en que aparece en una miniatura de una de las tumbas, llamada tumba B, compostelano, ¿no? Con el tiempo se va a convertir en una iconografía de las más representativas del santo, ya vimos que es el Santiago Matamoros, ¿no? Bien. El pórtico de las platerías, decíamos en el pórtico, hemos visto el pórtico de la gloria, este otro pórtico son los dos más hermosos, ¿no?, que tiene la catedral, ¿no? De hecho, de la original solo se conserva esta, ¿no?, del pórtico, la fachada externa, solamente el pórtico de las platerías, ¿no? El de la azabachería, que estaba aquí, desapareció en el siglo XVIII. Y aquí tenemos algunos de los detalles, ¿no? Es el ciclo de la redención, ¿no? El tímpano de la derecha tiene escenas alusivas a la naturaleza humana de Cristo, nacimiento, anuncio a los pastores, adoración de los magos. En el registro superior, el prendimiento de Jesús, ¿no?, atado a la columna, flagelación y coronación de espinas, ¿no? La naturaleza divina queda reservada, en cambio, al tímpano de la izquierda, en el que, al lado de un cumplido catálogo de las tentaciones a las que fue sometido Cristo durante los 40 días de ayuno en el desierto, se ofrece un verdadero ejemplo de vida para los hombres. El castigo que espera a los lujuriosos, simbolizado en el relieve de la mujer adúltera, etc., ¿no? Aquí tenemos todo esto, ¿no? A esto se refiere. Bien. Algunos detalles del pórtico de las platerías, quizá uno de los más conocidos sea David tocando la cítara, ¿no? La puerta del perdón, o la puerta santa, es la puerta que se abre en los años jubilares y por la que transitan los peregrinos, ¿no?, para recibir la indulgencia propia del jubileo. Esta es la puerta vista del exterior y aquí desde el interior, ¿no? Desde el exterior la preside este hermoso Santiago peregrino en piedra. El interior, un par de vistas tan hermosas, ¿no?, con estas sogas que cuelgan sobre el Botafumeiro, ¿no? Cuando aquí se ve la cúpula central, y estas son las poleas con las que se sube y después se hamaca ese instrumento que ya hemos mencionado. Vuelvo a leer, con mi pobre pronunciación de este gallego, una parte de esta hermosa poesía que Rosalía de Castro dedica a la catedral. Como algún día polos corunchos do vasto templo, vellos e vellas, mentras monean, silvan as salves e os Padre Nuestros, e os arcebispos nos seus sepulcros, reises e reinas con gran sosego, na paz dos mármores tranquilos dormen, mentras no coro cantan os cregos, o órgano lanza tristes clamores, os das campanas responden lesos, e a santa imaxe do Redentore parece que suda sangre no huerto. Señor Santísimo, os teus pés canto tamén de angustia sudado teño, mais se o pecado castiga sempre, o que afligido vai a perdicho, daile remedio. Y sigue, ¿no?, esa hermosa poesía, ¿no?, que va cantando todos los aspectos de esta hermosa catedral, ¿no? Y tenemos sobre la tumba del apóstol la imagen de Santiago del altar mayor, al que saludan los peregrinos con un cabezazo que se le da por la espalda, porque van subiendo por detrás, y aquí aparece la cabeza del peregrino, a veces dándole un abrazo y un cabezazo, ¿no?, como a un compañero de ruta con el cual se reencuentran al final del camino. Y más allá de Santiago, el Finisterre, así se llamaba esto, donde termina la tierra, ¿no?, porque este nombre lo recibe mucho antes de que Colón intuya de que la tierra en realidad aquí no termina, ¿no?
el Finisterre, el fin de la tierra, ¿no? Aquí como peregrino, aquí está San Juan Pablo II justamente dando ese abrazo y ese cabezazo del que decíamos antes. San Juan Pablo II, peregrino en Compostela, el 9 de noviembre de 1983, dijo esto que de alguna manera resume todo lo que he querido ir presentando en esta conferencia. Europa se ha encontrado a sí misma alrededor de la memoria de Santiago, en los mismos siglos en los que ella se edificaba como continente homogéneo y unido espiritualmente. Por ello el mismo Goethe insinuará que la conciencia de Europa ha nacido peregrinando. La peregrinación a Santiago fue uno de los fuertes elementos que favorecieron la comprensión mutua de pueblos europeos tan diferentes, como los latinos, los germanos, los celtas, anglosajones y eslavos. La peregrinación acercaba, relacionaba y unía entre sí a aquellas gentes que siglo tras siglo, convencidas por la predicación de los testigos de Cristo, abrazaban el Evangelio y contemporáneamente, se puede afirmar, surgían como pueblos y naciones. Es lo que hemos querido decir a lo largo de esta conferencia, ¿no? O sea, Europa como cristiana y como Europa, porque antes era un conjunto de pueblos sin identidad común, Europa como tal se entendió a sí misma como una unidad a lo largo de este camino, en esa convivencia de unos con otros, de unos pueblos con otros a lo largo de este camino, mientras iban en peregrinación a la tumba del apóstol. Y allí nació esa Europa, y con esa conciencia de ser un uno cristiano, vino a traer su fe a nuestras tierras en América, y no solamente allí, sino que la llevó a la India a través de Portugal, y la llevó al sur del continente africano también a través de Portugal, y a todos los lugares donde los misioneros españoles, portugueses, italianos, flamencos, holandeses, belgas, fueron llevando la fe. Por eso hace falta ese volver a ese punto de unión, a ese punto de fusión de nuestra cultura, que es la fe fundada sobre Cristo, porque Santiago es importante, porque Santiago es una columna que brota del cimiento de todo que es Cristo. Y eso es lo que debemos pedirle a Dios con nuestras oraciones. Espero que hayan podido aprovechar esta conferencia y esta magnífica lección que nos dejan estos siglos de historia.